nuevamente con todos ustedes para llevarle la mayor información de lo que ha sido los temas que están en el tapete. Y interesante conocer porque nos acercamos ya rumbo a lo que va a ser este 1 de mayo, así que los trabajadores, sin duda alguna es importante refrescar, debatir, analizar lo que ha sido el tema de la nueva ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Para ello nos acompaña en el estudio Osvaldo Vera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Gracias, diputado, por estar acá con nosotros, compartir un tema tan interesante como lo ha sido la nueva ley orgánica del trabajo, que sin duda alguna viene a beneficiar, a reivindicar a este pueblo venezolano. Bienvenido. No, gracias, Humberto, y un saludo a ti, a todos los que nos ven y escuchan a esta hora. Como tú lo señalas, una de las leyes más debatidas, eso fue 2 años de trabajo, una parte en la Asamblea Nacional, otra a través de la Comisión Presidencial, que tenía la responsabilidad de presentarle al presidente ese proyecto de ley, ya que los trabajadores y las trabajadoras en noviembre del año 2011 les solicitaron al propio presidente que, como el máximo trabajador de Venezuela, como líder del proceso revolucionario, él asumiera a través de la ley habilitante la conclusión, desarrollo y promulgación de esa ley tan importante, que ha tenido un impacto no solamente a nivel nacional, sino los pueblos latinoamericanos y los pueblos europeos le ha servido de guía incluso para el proceso de lucha, combate que tienen los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Así es, bueno, y quisiéramos conocer entonces, porque sabemos que hace un año, sin duda alguna, el pueblo venezolano se le va a marchar a las calles, con alegría, con celebración, con conciencia. Recordamos que fue una movilización impetuosa, increíble, para acompañar en lo que fue esta presentación de esta nueva ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, donde trabajaron sindicalistas, donde trabajaron compañeros de las empresas, de la fábrica, empresas de protección social. Todos aquellos contribuyeron a constituir, a descubrir lo que son las mayores posibilidades para el pueblo venezolano, y el presidente Chávez le dio el ejecútese. Hablábamos fuera de cámara un poco de lo que fue esta experiencia el año pasado, y quisiéramos conocer entonces un poco, para que usted nos ampliara la esencia de lo que ha sido la discusión, por qué se llegó a esta ley y hacia dónde vamos, porque sin duda alguna que los venezolanos tienen mucha expectativa para este próximo 1 de mayo. Sí, fíjate, es una ley que comenzó como un mandato constitucional para hacer reformas puntuales a lo que era la actual ley, que tenía que ver con la reducción de la jornada, tenía que ver con el tiempo que deben durar los procesos judiciales, y en tercer lugar devolver la retroactividad. Era muy puntual. En medio de eso fue aprobado en la Asamblea Nacional en primera discusión, surge el combate, las luchas, 2001, 2002, el golpe de Estado, el paro petrolero, el sabotaje, los trabajadores comienzan ese nivel de organización, y a partir de ahí se señala la necesidad no de una reforma puntual, sino una reforma más integral que avanzara de verdad en las conquistas que tenían los trabajadores. Posteriormente, bajo la orientación del propio presidente, bueno, se señala que vamos a la transformación de la sociedad, vamos a una sociedad socialista, y la base fundamental son los niveles productivos. Entonces claro, ya no era simple y llanamente una reforma, como por más integral que fuera, sino una nueva ley, una ley que diferenciara lo que tenía la anterior ley, que era el trabajo como una mercancía que simple y llanamente yo te pago, es el salario, y era una relación desde el punto de vista comercial. Un Ministerio del Trabajo que servía de árbitro en la pelea patrón-trabajador, pero era aparte, el Estado no se metía. A una ley que se cambia, y la esencia fundamental es el trabajo productivo, el trabajo como esencia fundamental del desarrollo del país, el trabajo, esa labor que desarrollamos los venezolanos y las venezolanas, no para enriquecer a unos pocos, sino para el desarrollo y satisfacer nuestras propias necesidades. Esa fue la base fundamental. Entonces hubo como 5 líneas. 1, rescatar todos los beneficios que habían sido eliminados en un momento determinado. Ahí es donde se parte esa lucha histórica que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras, que tenía que ver con la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales, ese acuerdo CTBF de Cámara del Gobierno, la tripartista, muy recordado por los trabajadores. Entonces era devolver la retroactividad, que significaba que el cálculo de las prestaciones sociales con base al último año multiplicado por el número de años que tú hubiese trabajado. Entonces eso fue una de las conquistas, pero también elementos fundamentales como días que se habían quitado, los días de carnaval. Entonces ese fue el primer, o uno de los lineamientos que había. Segundo, devolver
o incorporar la participación de los trabajadores y las trabajadoras, hacer realidad ese mandato constitucional que cambia simple y llanamente esa relación obrero-patronal al trabajador incorporado al trabajo, incorporado a las labores, en la fiscalización. Al contrario, ahorita que están hablando claro, de Pavic, han cumplido una labor espectacular porque son los que empacan, almacenan, sellan los precios, han tenido un papel bien importante en esta lucha contra la especulación. Entonces era el papel protagónico de los trabajadores y las trabajadoras. Después la nueva forma de trabajo. La anterior ley era para la ley, para el trabajador, el obrero, vamos a llamarlo así. Ahora tenemos trabajadores por cuenta propia, ahora tenemos trabajadores de empresas socialistas, empresas de toda la sociedad, de empresas comunales. Entonces, ¿cómo regular todos esos elementos? Entonces, era la nueva relación de trabajo. Esas fueron la esencia fundamental. Y, por supuesto, avanzar en el nivel organizativo, ya no solamente la organización de los sindicatos, sino también los consejos de trabajadores y la trabajadora para tener influencia, insisto, en el control, en la producción, cómo hacer que los trabajadores tengan control, sobre todo en esas empresas que han sido recuperadas. Entonces es un cambio no solamente desde el punto de vista de las reivindicaciones, que ya de por sí es importante, sino que se cambia todo el marco fundamental del papel del trabajo de los trabajadores y de la propia institución. Así es, diputado Vera, quisiéramos conocer entonces, porque hay una pregunta que sin duda alguna puede tener el televidente que nos sintoniza a esta hora de la tarde, y es que una vez promulgada esta nueva ley, existe un periodo de adecuación de acuerdo a 3 renglones que usted nos comentaba fuera de cámara. Quisiéramos entonces aclarar a los venezolanos un poco cómo se va a manejar esto. El Ministerio del Trabajo, una vez que le dio el ejecútese a esto, junto con la Asamblea Nacional, hay un tiempo determinado, un tiempo de gracia para que toda aquella empresa que no ha entrado en el carril, que no se ha adecuado a la ley, pueda hacerlo. Entonces, ¿cómo se maneja esto y cuáles son las clasificaciones? Sí, fíjate, en primer lugar es bueno señalarlo para que todo esté claro, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras está vigente, salvo 3 renglones que la propia ley lo señalaba en sus disposiciones transitorias. Uno tiene que ver con la jornada laboral, jornada que se está reduciendo a 40 horas de trabajo semanal, y pues la reducción fue semanal y que obliga a tener 2 días consecutivos, y es bueno señalarlo, 2 días consecutivos para el mejor aprovechamiento con la familia a la semana. Como eso podía traer como consecuencia la incorporación de nuevos trabajadores para cubrir sobre todo en las empresas de turno, o yo tenía que cuadrar con cada uno de los trabajadores, sobre todo esos que trabajan de manera continua. A ti te toca lunes y martes, al otro le toca martes y miércoles, uno le toca sábado y domingo, porque no es necesariamente sábado y domingo. Bueno, entonces se planteó que para que cada una de las empresas contratara a quien tenía que contratar, acordara los niveles productivos, tenía un año que vence ahora el 1 de mayo. A partir del 1 de mayo entra en vigencia eso que es un mandato constitucional, que es la reducción de la jornada laboral. En segundo lugar, nosotros se había planteado la necesidad de un registro de las organizaciones sindicales, cuando hablamos de eso, tanto patronales como de los trabajadores y las trabajadoras. Aquí no se tiene un registro de cuáles eran los sindicatos, en muchos casos no hacen elecciones. Esas circunstancias. Se planteó que hay 2 años para que los estatutos de los sindicatos, federaciones, cámaras, las cámaras de comercio, adecuaran sus estatutos a la ley orgánica del trabajo. Como uno sabe que eso amerita reuniones de accionistas en el caso de los empresarios, asambleas de trabajadores y trabajadoras en el caso de los sindicatos y las federaciones, se dio un proceso de 2 años, que es más o menos el periodo donde se eligen las nuevas autoridades de cada uno de los movimientos sindicales, de tal manera que adecuaran sus estatutos y el proceso de representatividad, ya no la representatividad dada en la Constitución vieja, sino fundamentalmente como voceros y voceras de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ese es el otro renglón que tiene 2 años de vigencia, y es un registro que se tiene en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, se adecúa el Ministerio desde el punto de vista tecnológico para poder atender esas circunstancias. Claro. Y tercero, un viejo vicio que teníamos, una forma de fraude laboral, que es la tercerización, que era la subcontratación de empresas para incorporar trabajadores a la producción propia de una empresa, pero sin
uno pagarle los beneficios. No negamos la subcontratación de empresas para trabajos muy eventuales, para trabajos de servicio, para trabajos especiales, pero lo que es una aberración y es un fraude era la incorporación de empresas para subcontratar trabajadores, meterlo en la misma producción, pero con condiciones completamente diferentes, incluso a lo de planta. Ahí hay 3 años para, primero, detectar cuáles son aquellas empresas que tienen esas circunstancias. Segundo, hacer los análisis desde el punto de vista contable, económico, para irlo incorporando. Y aquí es bueno señalarlo, no es que sea necesario que transcurran los 3 años para irlo incorporando. Progresivamente. Tenemos ya ejemplos, Sidor, Arcasa, la parte eléctrica del sector público, donde se ha detectado esa situación y paulatinamente se han venido incorporando. Pero también tenemos ejemplos en sectores privados, General Motors, ¿no? Una empresa transnacional se logra detectar, incluso de mutuo acuerdo, los sindicatos, los sectores empresariales incorporaron trabajadores que estaban tercerizados. Ahora, el límite para ellos es 3 años, que era lo que se había planteado. Sobre todo a nivel del Estado, que había una situación en las empresas recuperadas, caso Sidor, que fue nacionalizado, y el Sidor de casi 20.000 trabajadores, 10.000 era de planta y la inmensa mayoría, más de 25.000 son los trabajadores, eran tercerizados. Entonces, claro, es un impacto si ingresan todos al mismo tiempo. Entonces, hay un plan de incorporación, o la electricidad de Caracas, claro, que ahora pasaron a Corpoley, tenían una circunstancia y una situación muy especial. Así, amigas y amigos, recordemos entonces que estamos conversando con Osvaldo Vera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, quien nos acompaña en un tema interesante como lo ha sido la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, el derecho laboral venezolano. Y quisiéramos conocer, diputado, acerca de lo que debe ser entonces este ambiente que se debe gestar dentro de las empresas socialistas, dentro de una empresa donde reina la paz, la igualdad de condición, el entendimiento, la cordura, porque sabemos que en una Cuarta República la gran mayoría de las empresas funcionaban en el sistema que usted ya hacía mención, de explotación. Pero ¿cuál debería ser entonces actualmente, año 2013, un gobierno en pleno de casi 14 años, salvaguardando a los venezolanos, el ambiente para los trabajadores? Sí, fíjate, nosotros tenemos, vamos a llamarlo así, como 4 tipos de trabajo que se está desarrollando, aquellos que tienen una relación de dependencia. Uno, el funcionario, el trabajador público, que además la Ley Orgánica de Trabajo se rige por la ley del Estatuto de la Función Pública, que, bueno, el planteamiento fundamental es un servidor público, alguien que presta sus servicios para el bienestar de toda la colectividad, acabar eso de los trámites tan lentos. Entonces ha venido mejorando eso, ser un funcionario en vez de ser un empleado público como era la característica, un funcionario al servicio de los que vengan a prestar, a buscar el servicio en una dependencia. Segundo, tenemos la empresa privada tradicional, donde la defensa es que se contemple todos los beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras, porque estamos en este proceso de transición como tal, siempre y cuando cumpla los requisitos fundamentales. Pero aquí se han avanzado en 2 áreas fundamentales. Uno, las empresas que han sido recuperadas, esas empresas, muchas de esas que cerraron, o muchas de ellas que habían bajado los niveles productivos, estilo Lácteo Los Andes, estilo Fama de América, Aceite Diana, donde los trabajadores prácticamente tienen la directriz de lo que es los niveles de producción. Hemos visto cómo pudimos, incluso con algunas inversiones que se hizo, aumentar los niveles productivos. Caso CanTV, que antes los niveles de ganancia fundamentales eran para la transnacional que administraba CanTV, hoy vemos como gran parte de los créditos adicionales para los estados, para las misiones que tenemos, las misiones de amor mayor, vienen de las ganancias dadas, por ejemplo, una empresa como CanTV, forma parte del espíritu de unidad, de trabajo, de mística que se tiene fundamentalmente para brindar mayor beneficio a toda la sociedad. Y después tenemos un trabajo, un experimento que estamos desarrollando, que son esas empresas comunales, empresas que sirven su nivel de ganancia para una comunidad. Por ejemplo, la distribución de gas en algunas áreas en colaboración con Petróleo de Venezuela, donde prácticamente es la propia comunidad la que rige su destino. Todo ello con garantía
de estabilidad, de beneficio, de avance, de seguridad social que previamente había sido negada en la Cuarta República, de tal manera que es una combinación del esfuerzo productivo que deben tener los trabajadores y las trabajadoras y la garantía de avanzar en una sociedad que les garantiza a los trabajadores, a quienes producen, mayor suma de felicidad, mayor garantía de la seguridad social y estabilidad para tu poder incluso hacer niveles de planificación en tu vida. Te puedes meter un compromiso de vivienda, antes te metí con facilidad, podías perder el negocio, vamos a llamarlo así, porque podías perder el empleo, como ocurrió en Estados Unidos. Hoy hay mayor nivel de garantía. Entonces, hay mayor posibilidad de los venezolanos de vivir una vida de mayor plenitud, con seguridad social, con garantías. Quisiéramos conocer también si el venezolano hoy en día entonces puede tener una mayor protección integral a su familia. Sí, fíjate, uno de los primeros elementos y donde el presidente nos dio esa orientación era, bueno, un ejemplo, la estabilidad. O sea, anualmente el presidente vería, como lo hizo este año, garantizando un nivel de inamovilidad, que nadie fuese despedido sin causa justificada. Bueno, si hay causa que está tipificada en la ley, bueno, es responsabilidad tuya. Pero aquí ocurrió un fenómeno que simple y llanamente se dan esos procesos de reducción que tienen un impacto sobre todo, no solamente hacia el trabajador, sino hacia la familia. De repente tiene un familiar enfermo que gozaba de un HCM, entonces dejaba de gozarlo, a lo mejor había adquirido compromisos, como te digo, de vivienda, de vehículos, a lo mejor había puesto a sus hijos a estudiar en un colegio o una universidad privada y de repente el impacto que eso tenía, pero repercutía en toda la familia. Por eso en la ley no solamente garantizamos esos niveles de estabilidad, sino penalizamos de manera fuerte, porque afecta, insisto, no solamente al trabajador, a la trabajadora, sino tiene un impacto desde el punto de vista de la familia. Forma parte también de esos niveles de protección de la familia, más allá de lo que siempre se habla, ¿no?, de la maternidad, de la paternidad, que hemos avanzado en esa materia. Pero en particular, eso también se garantiza de esa manera. De tal manera que con toda claridad podemos decir que hay mayor nivel de avance. Y si eso lo unimos, y es bueno siempre señalarlo, a lo que ha sido una política completa del gobierno nacional. Aquí se ha aumentado el salario todos los años, independientemente de golpe de Estado. Consecutivamente durante 13 años. Durante 13 años. Y siempre ha sido igual o superior al índice del costo de la vida. O sea que hay un nivel de recuperación del salario. Ahora, se ha producido en época difícil. Golpe de Estado, eso no impidió para que se diera. El sabotaje petrolero que tuvo los niveles de pérdida de esa inmensa cantidad de dólares, no fue impedimento porque el presidente lo decretara. La crisis económica que nos obligó incluso a bajar el presupuesto, tener una reducción en el presupuesto. Se redujo en otras materias, menos en la materia social. Pero es integral, porque también hemos visto cómo la seguridad social, un ejemplo, las pensiones. Nosotros conseguimos, cuando llega el presidente de la República en el año 99, teníamos 360.000 que en 40 años, 45 años de la Cuarta República se había incorporado a la seguridad social. Hoy tenemos 2.500.000, la meta que este año llegamos a 3 millones. Claro. Habían trabajadores que, no lograron la cotización definitiva, llegaron a 700, les faltaron 50. De por vida no iban a gozar de eso. Gracias a la política y los decretos que ha sumado el presidente, se ha incorporado. Pero también se han mantenido los niveles de estabilidad. Entonces es la combinación, estabilidad, aumento del salario y seguridad social. Y siempre lo tenemos que comparar en cada uno de estos programas con lo que ocurre, un ejemplo de Europa, lo que ocurre en Grecia, lo que ocurre en España, ¿no? Actualmente España, de un índice de desempleo del 5%, aplica las medidas del Fondo Monetario, ya van por el 20%, 5.600.000 españoles en la calle. Vemos en Grecia cómo han quebrado las empresas, cómo lanzan a los trabajadores, porque allá la crisis la resuelven precisamente bajando los niveles de seguridad social, de desempleo. Se cambia. Para tú mantener el trabajo, acepta que te rebaje el salario. Eso aquí es un delito, porque son la concesión de los dos sistemas. Uno es la ganancia del capital, por eso es un gasto los trabajadores. Por eso cuando tú vas a reducir gastos, reduce trabajadores o reduce beneficios. Mientras que en esta sociedad, la sociedad socialista, la sociedad que estamos construyendo, es el ser humano, es el hombre y la mujer, el elemento fundamental que rige
toda la sociedad y todos los beneficios. Entonces tú trabajas es para proveer fundamentalmente satisfacción y no niveles de ganancia. Esa es una de las grandes diferencias y por lo cual, bueno, vemos las políticas contrarias de lo que sucede en Europa y lo que sucede aquí. Y la única manera que lo podamos hacer es gracias al primer objetivo que trazó el presidente en este plan de la nación. Somos independientes, somos soberanos, podemos tomar nuestras propias decisiones, que antes no lo hacíamos. Claro, Nosotros vivimos lo que hoy vive lamentablemente los países europeos. Y sin duda alguna, diputada, hay un pueblo más despierto, un pueblo más consciente, más claro cuál es el objetivo y hacia dónde va el pueblo venezolano. Sin duda alguna que quisiéramos conocer ya para ir cerrando esta entrevista, diputada, un poco acerca de lo que ha sido la labor que viene realizando esta Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral en beneficio de los venezolanos, porque sabemos que más allá de la aprobación de esta nueva LOT, están discutiendo otro tipo de leyes que van a beneficiar también al pueblo venezolano y que consecutivamente se están llevando ante las instancias pertinentes. Sí, fíjate, la Comisión de Desarrollo Social tiene la facultad o el privilegio de atender todo el área desde el punto de vista de lo que es la seguridad social. Hoy nos hemos trazado un conjunto de metas, por lo menos tenemos a nivel de trabajo un conjunto de leyes que es derivado de la propia Ley Orgánica de Trabajo, porque salieron unas leyes especiales. Por ejemplo, la ley de los consejos de trabajadores y las trabajadoras, que como dije anteriormente va a permitir un nivel de participación más protagónico de los trabajadores en las empresas de control. Pero tenemos un ejemplo, una ley especial para los trabajadores del campo, esos trabajadores que a lo mejor la jornada laboral es diferente porque claro, tienen que levantar más temprano, que trabajan en algunas condiciones infrahumanas en un momento determinado, pero son trabajadores. Tenemos que garantizarles los niveles de beneficio que gozan de todos los venezolanos y todas las venezolanas, y sobre todo ellos que nos proveen fundamentalmente la alimentación, ¿no? Y que las condiciones tienen que ser cada día mejores. Entonces vamos a crear una ley especial para ello, o como hemos avanzado con los trabajadores del transporte, que tampoco tienen un horario, una jornada laboral, vamos a llamarlo así, tiene una jornada laboral especial. Especial, no sabemos a qué hora termina. No se sabe a qué hora termina, porque depende de la dinámica. De la dinámica, está en el tráfico, o sea, esas circunstancias entonces hemos venido estudiando, o los peloteros, futbolistas, basquetbolistas profesionales, porque las estrellas tienen un contrato muy especial, pero los otros tienen seguridad social, después que pierden las condiciones, bueno, los vota un equipo, o sea, son elementos que hemos venido revisando. Ahora, eso es en el campo laboral, pero seguimos avanzando ahorita con la ley de pensiones, que la vamos a incorporar a la jornada de debate que vamos a tener. ¿Para cuándo se tiene previsto esto? Todo esto lo vamos a trabajar a partir de ahorita. Sí, una de las metas es 1 de mayo, o sea que 1 de mayo históricamente, bueno, se aprueban los mejores beneficios y mejores disposiciones con relación a los trabajadores. Entonces, claro, uno de los elementos que tenemos también es el avance de la seguridad social. Pero además, y es bueno señalarlo, la comisión se encarga también de toda la parte educativa. Estamos evaluando, diseñando lo que son las leyes derivadas de la Ley Orgánica de Educación. Tenemos un compromiso de avanzar en un solo sistema de salud como parte de lo que debe regular la salud del venezolano. Entonces, ahí lo combinaríamos. Trabajo, educación, trabajo y salud como herramientas fundamentales, más una seguridad social. En combinación, por supuesto, con el Ejecutivo Nacional. Y con un solo mandato de nuestro líder, nuestro presidente, el actual presidente que se sigue recuperando y que esperamos que muy pronto esté con nosotros, nuestro líder Hugo Chávez Frías. Bueno, diputado, ya hemos llegado ya al final de esta entrevista especial, pero no antes quisiéramos darle los espacios, las cámaras son suyas para que usted haga llamado a entonces a esos trabajadores, a esa gente que está en casa, a ese campesino, a esa persona que nos sigue día a día a través de las pantallas de Vive, para que sin duda alguna confíen en que existe una comisión permanente de desarrollo y que está trabajando en pro de los beneficios de cada uno de estos venezolanos. No, sí, nosotros tenemos hoy, hemos revisado las estadísticas, hemos visto cómo, a pesar de la campaña que desarrollaron ante la ley, que esto iba a cerrar empresas, que se iban a ir las inversiones, al contrario, ha habido un proceso de adaptación bien importante del sector privado, del sector público, porque a veces ocurren niveles de irregularidad que son denunciados en el Ministerio del Trabajo. El Ministerio ha venido creando y adecuándose su estructura a lo que es la ley, con los inspectores de ejecución que ahora acompañan al trabajador para que se haga obligatorio las decisiones que toma el mismo ministerio. Hay un Consejo Superior del Trabajo que le está dando seguimiento al cumplimiento de la ley.
estamos trabajando en lo que sería el reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo y, como dije anteriormente, seguimos trabajando con leyes especiales, de tal manera que hay un Estado, hay un gobierno, hay unos diputados, pero fundamentalmente hay una organización de los trabajadores que ahorita se crearon en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que fueron los que le hicieron la propuesta, que conocen la ley porque ellos fueron los que la hicieron, ellos fueron los que lo trabajaron, y precisamente eso fue una de las herramientas que nos dio el presidente. Si los trabajadores y las trabajadoras conocen la ley, participan en ello, van a ser los defensores de esa ley. Así como defienden la Constitución los venezolanos, los trabajadores defienden esta ley, que es orgullo de los trabajadores venezolanos, insisto, parte del programa. Aquí vinieron delegaciones internacionales y cuando vieron la ley dijeron, esto es un programa de los trabajadores, el programa por el cual nosotros debemos luchar. Ustedes lo lograron gracias a la Revolución Bolivariana. Así es, Oswaldo Vera, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Gracias, diputada, por asistir a esta entrevista, acompañarnos a conocer un poco a profundidad lo que ha sido este tema de la Ley Orgánica del Trabajo y estos anuncios que vienen previo entonces a lo que va a ser esta gran promulgación para el 1 de mayo. Así que estamos muy ansiosos de conocer todas estas labores que viene realizando este grupo de compañeros y compañeras. Agradecido por su visita.